¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, preparador, maestro, docente, discente de la vida, en concreto y en particular. Y nada, quiero ofreceros hoy uno de los miedos que más tenemos como opositores y opositoras, que es el de se me ha olvidado el tema. De verdad, es que se me ha olvidado el tema del que iba a hablar. No, hombre, no es una gracia de metalenguaje. Tranquilos. ¿Se te ha olvidado el tema? ¿Piensas que se te va a olvidar el tema? Pues hoy vamos a abordar desde 3 acciones concretas cómo podemos minimizar ese riesgo y cómo podemos maximizar nuestra confianza y afrontar la prueba del tema o la prueba teórica, el aspecto teórico del caso práctico, en las mejores condiciones. Son 3 acciones que requieren de meditación, de mística, de curanderos incluso. No, son muy prácticas, de verdad. No os quiero vender humo. Empezamos por la primera acción. ¿Se me ha olvidado el tema? Vamos a minimizarlo. Esto lo hemos dicho mucho, pero hemos de repetirlo. La primera acción, sin trampa ni cartón, es evoca más. Entrena y practica cómo te vas a enfrentar al día del examen. Conozco a muchos opositores que dicen, tengo los temas hechos, me los sé de memoria. De verdad, yo creo que la prueba del tema la tengo muy bien preparada. Y yo en mi cerebro pienso, ¿de verdad? Creo que te tendrías que hacer estas preguntas. ¿Cuántos simulacros he hecho? Y te contestan, no, aún ninguno. Cuando se acerque el día del examen igual hago uno, pero es que prefiero estudiar, porque así si sé más cosas, puedo hacer mejor en los casos prácticos. Creo que estás haciendo mal esto de la oposición. Y una vez que estés practicando y que de verdad estés haciendo simulacros de manera constante y asidua en el tiempo, te has de preguntar, ¿cuáles son mis errores en los simulacros? Esos errores que puedo solucionar de cara al examen. En mi caso, me ocurría que cuando hacía simulacros se me olvidaba alguno de los puntos y me venía abajo e igual empezaba muy bien el tema, pero conforme me iba acercando al punto que me sabía menos, me condicionaba a nivel psicológico y entonces el resto de epígrafes lo hacía con menos ganas o mal porque ya estaba como cohibido y sin ánimos. ¿Qué pasó? Que mientras estaba haciendo simulacros a lo largo del tiempo, hice, como sabéis, muchos, pues fui solucionando estos errores y si en alguna ocasión me aparecía un epígrafe o un tema, no me lo sabía muy bien algún apartado, no me venía abajo, lo intentaba defender dentro de los conceptos y eso que proponía el tema y seguía redactando. Nunca me venía abajo, siempre me decía a mí mismo, da igual, es el momento de hacerlo lo mejor que sabes, tira hacia adelante. Y eso me ayudó que al hacer tantos simulacros me dio una buena capacidad de improvisación, teniendo 1 o 2 conceptos claros, poder hacer un epígrafe completo. Pero bueno, esto es mi caso. Sé que en muchos temas que no me sabía un epígrafe al 100% lo podía defender y esto te lo da también la práctica. Para que no se te olvide un tema, evoca más. Entrena. ¿Qué es evocar? Evocar es rescatar de la memoria y exteriorizarlo y llevarlo al papel, llevarlo a la verbalización. Y este es el método que vamos a utilizar el día del examen. Cuanto más lo entrenes, más sencillo te será el día del examen rescatar de tu memoria y transmitirlo al papel. Puedes evocar verbalizando, puedes evocar explicándole el tema a alguien, puedes evocar haciendo simulacros del tema. En definitiva, evoca más, entrena y practica condiciones reales de examen. Segunda acción, para minimizar ese riesgo y ese miedo de se me ha olvidado el tema. Planifica tus repasos. Repasar es fundamental para no olvidar, para coger a la curva del olvido, mirarle a la cara, y pegarle una paliza. De verdad, decirle, no se me va a olvidar. Para ello, planifica los repasos. Repasa diariamente siempre lo que has estudiado el día anterior. Dedica en torno a 15-20 minutos para estudiar y repasar lo que has hecho el día anterior. Por otro lado, repasa semanalmente. Dedica media tarde o mediodía a repasar todo lo que has trabajado en esa semana. Y dedica un día entero a repasar mensualmente todo lo que has trabajado en el mes completo. ¿De acuerdo? Y conforme pase el tiempo, es decir, conforme se vayan acumulando los meses de estudio,
pues necesitarás más días, necesitarás un día o 2 extra de repaso para ir repasando lo que vayas haciendo los días anteriores y los meses anteriores. Es decir, el primer mes necesitarás un día, el segundo mes necesitarás 2 o 3 días y cuando lleguemos al último mes ya tendrás prácticamente medio mes planificado para solo repasar. Y de esta manera, haciendo repasos y enfrentándote mucho a ese contenido, vas a minimizar el riesgo de olvidarte el tema. Pero como todo en esta vida y como todo en la oposición, si lo planificas y tienes presente cómo se repasa, mucho mejor, vas a llegar mucho más lejos. Y por último, la tercera acción, que a mí me funcionó y creo que es una manera dinámica, que se hace más activo y sobre todo más divertido el estudiar, que es estudia de manera distinta. No hagas el estudio aburrido. No leas y no afrontes el temario de la misma manera. Estando estudiando ahí delante, recuerdo un opositor que, mira, no le fue muy bien, pero os cuento su método un poco. Y simplemente iba con su librito de oposiciones, él había comprado el temario, lo había hecho libro e iba a la biblioteca y solo se estudiaba el libro. No se llevaba libros, o sea, no se llevaba bolis, no se llevaba subrayadores, nada. Su manera de estudiar la parte del temario era abriendo el libro, leyendo y ya está. Me he leído el tema 1, me sé el tema 1. Me he leído el tema 2, me sé el tema 2. Y luego repasaré cuando me acabe todo el temario. Claro, esto es una manera de estudiar sin planificación, sin evocación, muy pasiva y muy básica. Como muchas veces estudiamos en secundaria o estudiamos en primaria o estudiamos sin técnicas de estudio en bachillerato y en donde sea. Ya os digo, lee, escribe, sintetiza, haz simulacros, utiliza colores para aquellas cosas que menos recuerdan e intenta que sea todo muy visual, hazte las cosas sencillas, crea dosieres. Es que el otro día, repasando todo lo que preparé para la oposición, que he tirado bastantes cosas de mi casa, porque al fin y al cabo mi casa es finita y es pequeña y necesito pues tener ahí una economía de espacios. Entonces estuve tirando cosas de la oposición y observé que había trabajado los temas de maneras muy distintas. Como os dije, en flashcards. Había trabajado en DIN A3, había hecho distintos dosieres de los libros más actuales que iba a utilizar siempre en los temas y casos prácticos. Había resumido el tema en una hoja, había resumido el tema en media hoja, había resumido el tema de formas mapa conceptual con cuadraditos. Cada tema lo había trabajado de maneras distintas y en ocasiones utilizaba esos esquemas que me hacía para evocarlos y para decir los primeros 20 minutos me verbalizo el tema. ¿Qué es verbalizar el tema? Teniendo solo el índice delante, lo digo. Y me sirve para repasar. Y aquello que se me ha olvidado, lo apunto en rotulador. Me acuerdo que un tema que era bastante teórico, lo tenía con multitud de colores. Se me había olvidado leyes, se me había olvidado ejemplos, y utilizaba como un color para cada uno de los ejemplos y de las cosas que se me habían olvidado. Yo os digo, acciones concretas que ese miedo lo minimizan. No se te va a olvidar el tema si planificas tu estudio y si estudias con vistas al examen. Igual que un jugador de fútbol entrena parecido a cómo va a jugar, sobre todo cuando está dentro del calendario de liga y no me refiero a pretemporada. Tú, cuando prepares un examen, tienes que entrenar y practicar con condiciones reales a ese examen al que te vas a enfrentar. Y practicar los movimientos o las situaciones que te puedes encontrar. Y para ello los simulacros cansados, los simulacros incluso más complicados, te van a ayudar. Repito, se me ha olvidado el tema, se me va a olvidar el tema, deja de decírtelo, deja de tener un miedo irracional, que muchas veces a las personas que le pasan esto es porque no han trabajado como debía el tema. Pero el primer consejo que has de coger de este podcast es dejar de repetir que se te va a olvidar el tema o compartir ese miedo con otros opositores. Ya has comprendido que ese miedo es irracional, si trabajas bien es muy complicado que se te olvide un tema, y has de cumplir estas 3 acciones para minimizar ese riesgo y para estar mucho más preparado y preparada de cara al examen. Recordamos, primera acción, evoca más, practica condiciones reales de examen.
y hazte la pregunta de cuáles son mis errores más repetidos en los simulacros. En relación a esos errores, ve mejorando simulacro a simulacro. Al principio, igual te cuesta más mejorar, pero verás a largo plazo como del mes 1 al mes 5 has mejorado sustancialmente. Segunda acción, planifica tus repasos. En una oposición has de planificar todo. Está claro que luego va a haber evaluación y va a haber replanificaciones porque te vas conociendo, a veces eres más productivo y más efectivo, otras veces eres menos eficiente, bien, pero planifica tus repasos, tanto a nivel diario, semanal como mensual, y ve acumulando esos repasos. Tercera acción, estudia de manera distinta e inteligente. No hagas el estudio aburrido, no hagas el estudio lineal y pasivo. Lee, escribe, sintetiza, haz mini simulacros, verbaliza, utiliza distintos colores, distintos materiales, crea dosieres, crea guías. Lo puedes hacer más bonito, lo puedes hacer más divertido y estoy seguro que siguiendo estas acciones, hablándote bien y visualizando que vas a hacer un buen trabajo, te va a ir súper, súper bien. Esto ha sido todo. No se te va a olvidar el tema, por si se te había olvidado, que no se te va a olvidar el tema. A mí no se me ha olvidado el tema de este podcast. Y nada, como siempre, me podéis encontrar en instagram.com/preparadoredufis. Agradezco un montón el like, el corazoncito en este podcast para llegar al máximo número de personas y sobre todo para ver que esto tiene sentido. Y cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Como siempre digo, si tenéis preguntas respecto a mi preparación, a los distintos cursos que estamos ofreciendo, más bien yo, nada, dejármelo ver en los comentarios o en mi correo y podéis visitar mi página web preparadoredufis.com. Esto ha sido todo y gracias.